Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este siguiente episodio. Muchísimas gracias por estarme escuchando, estarme siguiendo. Agradezco mucho el tiempo que me regalas. Y pues bueno, vamos a darle con lo siguiente. Vamos a darle al siguiente capítulo. ¿Te ha pasado que tienes rachas en las que parecería que algo conspira para que todo salga mal? O sea, que pasa una tras otra, tras otra, tras otra y no encuentras una salida. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, que muchos negocios tuvieron que cerrar, probablemente el tuyo tuvo que cerrar, mis negocios tuvieron que cerrar y había que seguir pagando luz, renta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando inician estas malas rachas, parecería que te vas topando una tras otra, o sea, como que si hubiera alguien que te va poniendo esas piedras ahí enfrente, una, otra, otra, otra y otra, y no encuentras salida. O sea, dices, oye, ¿qué onda? Ya paren esto, o sea, ¿en qué momento va a terminar? ¿En qué momento va a dejar de pasarme todo esto que me está pasando? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí, universo? ¿Por qué me mandas esto si yo soy buena persona? Muy probablemente te han pasado esas rachas en las cuales no encuentras una salida, pero muy probablemente también te hayan sucedido esas buenas rachas, esas rachas positivas en las cuales todo te está saliendo bien y dices, ya chingué, ya solucioné mi vida, ya de aquí para adelante es puro ganar, de aquí en adelante ya son puros éxitos. Muy probablemente también te hayan pasado ese tipo de rachas. Quiero que te hagas consciente y traigas a tu cabeza esas rachas positivas que han sucedido, pero también esas negativas, y te des cuenta que siempre has tenido de las dos. No puedes todo el tiempo, toda la vida tener rachas negativas, no puedes todo el tiempo, toda la vida tener rachas positivas. Siempre has tenido esas rachas positivas y negativas, siempre han estado ahí, en todo momento. Te pongo un ejemplo personal. Un año, bueno, unos meses antes de iniciar la pandemia en 2019, a mediados de 2019, yo tomé decisiones laborales importantes para lo que yo estaba haciendo, para lo que yo estaba emprendiendo. Decidí comenzar con reimpulsar, mejor dicho, reimpulsar mi marca personal para continuar dando talleres, conferencias, charlas, etcétera, etcétera. En el primer mes no obtuve ningún contrato, pero a partir del segundo mes tuve una buena racha y prácticamente llené agenda durante 3 meses. Fue una racha en la que yo decía, ya soy imparable, todo me va a salir súper chingón, no va a haber cosa que me salga mal de aquí en adelante. Y yo tenía un propósito, el comprar el anillo de compromiso para Gaby. Y todo ese trabajo para todo eso, ¿no? Para esa sorpresa que yo le quería dar. Te digo, tuve la fortuna de que se dio toda esa buena racha y entrando el año, el 2020, dije, ahora sí, ahí viene, este es mi año, esta es la buena. Y se viene enero, febrero de planear toda esta sorpresa con mi familia, con su familia, que me apoyaron bastante. Para este entonces, en esa primera semana de marzo, yo ya había cerrado varios contratos de conferencias y talleres. Yo ese año de enero y febrero ya había estado dando talleres. En marzo cerré agenda, por así decirlo, hasta el mes de mayo. O sea, prácticamente 5 meses de talleres. Todo pintaba súper chingón. Ese fin de semana fue espectacular. Y a los días se viene todo este rollo de la pandemia. Había que cerrar negocios, cancelar contratos, no se podían dar talleres presenciales y todo se vino abajo. Entonces fíjate cómo tuve una buena racha súper bonita, súper chingona, de mucho trabajo, y después se vino una mala racha porque había que cerrar negocios, había que buscar nuevos proyectos, había que emprender. Entonces pues se vinieron muchas cosas muy, muy difíciles, no solamente para mí, sino para muchas personas, yo lo sé. Y quiero que te hagas consciente de eso, pues, de que todos tenemos esas buenas rachas y esas malas rachas. Puede venir una buena racha y después seguir una mala racha. Puedes tener una mala racha seguido después de una buena racha. Y aquí déjame hacer una pausa y contarte una historia. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a todos los sabios de su corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona.
quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos más difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en los momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayudara en un futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser muy pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que pudieron haber escrito grandes tratados, pero pensar en un mensaje que tuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo del diamante de un anillo, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que también había sido sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó, y él le dijo: mi rey, no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Él le contestó: durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento, él me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió ese mensaje en un diminuto papel, lo dobló y se lo entregó al rey. Y le dijo: pero no lo lea, que este sea el mensaje que graben bajo el diamante de su anillo, y ábralo solamente cuando no encuentre salida de una situación. Ese momento difícil para el rey no tardó mucho en llegar. Su país fue invadido, su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se había terminado. Frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer sería fatal. No podía regresar, no podía volver atrás, porque el enemigo se acercaba cada vez más. Podía escuchar el trote de los caballos acercarse, las voces de sus perseguidores cada vez más fuertes. Fue entonces cuando el rey recordó el mensaje que tenía grabado bajo el diamante de su anillo. Levantó el diamante del anillo y ahí encontró el mensaje que le había dicho el anciano. El mensaje simplemente decía: esto también pasará. En ese momento que el rey leyó el mensaje, se dio cuenta de un gran silencio que lo rodeaba. Los enemigos que lo perseguían debieron haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino. Ya no sentía el trotar de los caballos, solamente lo rodeaba ese inmenso silencio. El rey se sintió profundamente agradecido con ese anciano sirviente y el maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Regresó el diamante al anillo y regresó a su país. Reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración, con música, baile, comida para todos. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, el sirviente estaba al lado del rey y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que lea nuevamente el mensaje que está en el anillo. El rey le contestó: ¿qué quieres decir? Ahora estoy viviendo una situación de euforia. Nadie me persigue. Estoy feliz, alegre, ve a toda la gente bailar. No hay de qué preocuparse. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el sirviente. Este mensaje no solamente es para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando te sientes el último, sino también para cuando eres el primero. El rey le hizo caso al sirviente, levantó el diamante del anillo y leyó nuevamente el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente el rey sintió el mismo silencio y la misma paz, en medio de toda la gente que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo
era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo al rey: recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Con esta historia quiero que te des cuenta, todo en la vida es un equilibrio. Para que exista la luz necesitamos la oscuridad. Para que exista el día debe existir la noche. Todo en la vida es un equilibrio. Todo en la naturaleza es un equilibrio. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Toma las cosas con sabiduría. Encuentra el aprendizaje en cada situación que te ocurra, en los buenos y en los malos momentos. De verdad, siempre hay algo nuevo que aprender. Las cosas no suceden nada más porque sí. Lo que te pasa no es nada más porque el destino te lo puso o porque tienes muy mala suerte. No. Busca siempre el lado positivo de las cosas. Probablemente yo sea una persona muy optimista, pero prefiero vivir mi vida siendo optimista a vivir mi vida quejándome cada día de todo lo que me pasa. ¿Tú cómo quieres vivir tu vida? Y recuerda algo. Sea la situación que sea que estés pasando en este momento, esto también pasará. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Recuerda darle like, suscribirte o compartir este mensaje a quien pueda serle útil. Nos vemos en el siguiente episodio.